El tono de las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, contra los dirigentes de los partidos políticos de oposición sobre la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, vaticina un desencuentro mayor que el que hasta ahora se había tenido. Es verdad que la oposición se retiró del diálogo en el Consejo Económico y Social encabezado por Agripino Núñez Collado, pero hasta el momento no ha habido más que una sola reunión entre dirigentes del gobierno y de la oposición. Hay 12 partidos de la oposición que han mantenido una postura unificada de rechazo a que haya dirigentes políticos en la Junta Central Electoral. El último de estos partidos que se ha unido al bloque de la oposición es el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y agradecemos muchísimo que Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, haya aceptado nuestra invitación para conversar sobre este tema que precisamente este viernes está un poco caliente, esperando que el próximo miércoles el Senado de la República tome una decisión. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias a usted, don Fausto. Bienvenido. ¿Qué va a pasar? Yo sé que no tenemos la posibilidad de adivinar, pero uno por las cosas que ha oído y que tiene en manos más o menos, y los datos de que tú dispones, ¿habrá una ruptura total entre la oposición y el gobierno y el Senado hará lo que entienda? ¿O habrá alguna forma de volver de nuevo, de bajar los ánimos? Bueno, yo pienso que a propósito de lo que usted comenzó señalando, don Fausto, las declaraciones de Reinaldo Pared, más que como senador y presidente del Senado, son declaraciones del secretario general del PLD. Usted me puede decir, bueno, pero hay una persona que tiene diferentes funciones. Sí, pero hay atribuciones de diferentes funciones y queremos pensar que esas declaraciones fueron en las atribuciones del cargo que le ocupa en cuanto a sus funciones partidistas o partidarias, no en cuanto a sus funciones oficiales en el Congreso Nacional. La oposición ha planteado hasta la saciedad algo que cualquier dominicano sin apasionamiento en una dirección u otra va necesariamente a entender que es correcto, y es que simplemente los organismos electorales, la Junta Central Electoral ahora, pero también el Tribunal Superior Electoral después, sean designadas personas que no tengan filiaciones políticas, que sean personas que no representen intereses partidistas particulares, sino que representen a la sociedad, que el árbitro sea imparcial. Exactamente. Quien entienda que no debe ser imparcial el árbitro, bueno, que lo diga. A ver si la sociedad está de acuerdo de que los árbitros no deben ser imparciales. Y entonces, ese rompimiento que usted señala, don Fausto, lo hubo. Pero lo hubo porque no hubo y no ha habido todavía la intención del gobierno de que se dialogue de manera clara, sincera y abierta sobre quiénes deberían ser quienes compongan ese organismo. Y esa fue la razón por cual los partidos no siguieron participando en ese diálogo. Pero hay que recordar que hace más de una semana se emitió una comunicación y se le mandó a Monseñor Agripino Núñez Collado solicitando que se reanude el diálogo, pero que nuevamente no es la única, que se reanude el diálogo y que se reanude el diálogo con ese punto de agenda, porque ese es el punto de agenda fundamental en este momento. Agripino respondió diciendo que él se había reunido el día 8 de noviembre con el presidente de la República, que el presidente no hizo ninguna sugerencia de nombres y que hasta este momento el proceso, digamos, había sido un diálogo de él con la oposición y de él con el presidente y de él con el presidente del Senado. Ese era más o menos el cuadro. ¿Ha fallado el sistema escogido por el presidente de la República para buscar el consenso con Agripino Núñez Collado? No, yo no creo que el sistema en sí es que haya fallado. Lo que ha fallado es que no hay, según se ha demostrado, no ha habido el interés del presidente de la República de que eso se dialogue. Porque si realmente el interés es que eso se dialogue, bueno, pues que se convoque a una reunión donde las partes estaremos presentes y allí se hable y se proponga y se diga. Fíjense, nosotros en el PRSD, como parte de los partidos que estamos reclamando
por una transparencia y por un arbitraje neutral. Lo que estamos diciendo es, bueno, si realmente existe esa intención, ¿cuál es la razón que les impide convocar una reunión para plantearlo allí? Ajá. ¿Cuál es? No, ¿Qué no. tú interpretas? Bueno, ¿Por qué no se reúnen? esa es la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo le hago al pueblo también para que se la haga. Y la única razón que pudiera entenderse es porque no existe ese interés. ¿Y por qué no existe ese interés? Bueno, parecería que el interés no existe porque hay una intención de que sí sea parcial los miembros de la Junta. Es decir, el PLD va a aplicar su mayoría aplastante en el Senado. Eso es lo que ha demostrado. Que quisiera decir sobre eso, que saludamos la decisión del Senado, independientemente de cuál haya sido la motivación de dicha decisión. Queremos saludar la decisión del Senado en esta semana de haber postergado su decisión, porque eso es saludable, eso es positivo, eso es correcto, eso ayuda a bajar los ánimos, a que se pueda darle un chance, a que ese diálogo se produzca. Y el diálogo no tiene que ser algo monstruoso o espectacular, es algo fácilmente realizable y rápidamente realizable también, porque la sociedad completa está atento a esta situación. Luis Miguel, ¿tú entiendes que el PLD tiene una decisión y que el presidente Danilo Medina tiene otra? Porque he oído senadores que dicen, no, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la institucionalidad, el Senado tiene que tomar su decisión, sin negociación ni nada. Y por otro lado el gobierno dice, no, vamos a ponernos de acuerdo. Eso, respondiendo a su pregunta, don Fausto, no existe una diferencia entre el Senado y el presidente de la República, no existe una diferencia entre el presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana. No. Todo está bajo la dirección del presidente de la República. Si no fuera así, ¿por qué razón el propio Monseñor ha dicho que entre las diligencias que hace también es reunirse con el presidente de la República? Bueno, porque así es que se le entra el agua al coco. Él es el que está tomando las decisiones. Pero vamos a ser sinceros, don Fausto, por supuesto que sí. Y el pueblo lo sabe. Pero Agripino dijo que él le comentó en su reunión, mire, yo no puedo sugerir nombres ni decir nada, yo respeto la separación de los poderes del Estado. Eso está muy bien, pero no estamos diciendo que él sugiera nombres o que no sugiera nombres. Estamos diciendo que él propugne por una apertura de ese diálogo y que en ese diálogo las partes intervinientes discutan propuestas. Perfecto. Y que sea así, no de manera de pasillo, no de amarres en las esquinas, porque entonces sí se desvirtúa la intención. La intención no es que usted tenga tanto, que yo tenga cuánto y aquel tenga X. No, la intención es que sea abierto. Y no es la primera vez, don Fausto, usted sabe muy bien, el pueblo también lo conoce, que este país ha tenido al menos 2 experiencias como esa, 2 juntas electorales en la década de los 90. Sí. Bueno, perfectamente posible realizarlo nuevamente. La diferencia en este momento con respecto a aquel entonces es que aquel entonces los poderes del Estado estaban repartidos. Había poder político en diferentes organizaciones políticas. Y había criterios distintos también sobre la necesidad de la presencia. Eso es importante, sí. También había una serie de liderazgos en los diferentes partidos con mayores características de responsabilidad demostrada en el aspecto puramente político. Una visión, digamos, puede ser un poco más democrática, ¿verdad? De reconocer al otro, ¿no? Parecería contrasentido. Sí, porque era Balaguer, sí, por ejemplo, era Bosch, o era Peña. Pero había ese contrapeso político, sí, institucional o no institucional, pero real. Hoy, al no existir el contrapeso, hoy, al tener, si no todo, casi todo el poder concentrado en las manos del presidente de la República, recae sobre los hombros del presidente de la República la decisión de que se produzca ese diálogo y que el punto de agenda número 1 de discutir y consensuar en ese diálogo sea la composición de ese organismo. Pero bueno, al presidente le corresponde también garantizar la gobernabilidad. Así de es. Ese tema yo quisiera comenzáramos en nuestro segundo segmento, en este diálogo, con Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Sería muy buena señal para el gobierno
y para el Partido de la Liberación Dominicana que hubiese un entendimiento entre la oposición ahora en torno a este tema que es crucial. Y luego el Tribunal Superior Electoral, la ley de partidos políticos, la modificación de la ley electoral y la ley de garantías electorales, por ejemplo. Sin embargo, la oposición tiene que empoderarse, la oposición tiene que hacer oposición de verdad. Y hay muchas oportunidades que ya en esta administración uno le da la impresión de que la oposición ha perdido oportunidades de presentar denuncias, de hacer un papel más efectivo. ¿Hay coherencia desde tu punto de vista en los partidos en los cuales ustedes participan con respecto a este tema? Mira, don Fausto, respecto a ese punto yo quisiera rescatar lo siguiente, aprovechando lo último que comentábamos antes de la pausa. Además del país, que es el principal beneficiario si se llegara a un consenso respecto de los integrantes de esos organismos, además de eso, que es obvio, ¿usted sabe a qué actor político es quien más le conviene eso? En nuestro criterio es al PLD. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el PLD hoy día, por esas acciones, ha obligado a una unificación, al menos para ese punto. No vamos a decir que hay alianzas porque no hay alianzas. Pero respecto a ese punto hay un criterio común. En toda la oposición. En toda la oposición, en este momento. Y esa acción ha sido un resultado de una, o esa reacción, mejor dicho, ha sido un resultado de una acción del PLD y del gobierno del presidente Medina. Entonces, entiendo que es esa claridad de visión que se debe tener, o si se prefiere, seguir con la aplanadora para que entonces el problema sea interno y no haya una oposición del punto de vista con posibilidades de tener credibilidad en el organismo electoral, sino que sea un tema puramente interno del PLD entre las diferencias que allí se debaten. Entonces, aprovechando esa pregunta que usted dice, quería decir eso y decir también, la unidad de la oposición que se plantea hoy es respecto de ese particular. Fíjense cómo hoy la oposición se une y empuja algo totalmente correcto y razonable, porque no tiene poder suficiente, poder político suficiente la oposición hoy día. Y el responsable de que la oposición no tenga ese poder es la misma oposición. No entendió la oposición que es esto el resultado de una atomización de los últimos años. Y bueno, estamos viendo eso. Pero hay que reconocer que la oposición también se ha dado cuenta de ese error y sobre este punto ha unido esfuerzos. Pero ustedes se unieron a la oposición pese a ser el único partido que reconoció el triunfo de Danilo Medina en las elecciones. Por supuesto. Se han sugerido nombres, ¿Nombres como de dijo qué? Reinaldo Pared, que No. la oposición sugirió nombres para la Junta Central Electoral. No. El grupo de partidos que estamos unificados en torno a que la Junta Central Electoral sea de personas imparciales, se reúne con cierta frecuencia, obviamente, porque estamos haciendo un trabajo de coordinación conjunta, y en todas las reuniones se ha coincidido en que, y se ha decidido en que no se deben proponer nombres. No porque quien se proponga sea bueno, sea malo, sea particular o no, no. Simple y llanamente porque si se propone nombres de manera unilateral en el ambiente sin haber un diálogo, una mesa para esos fines, entonces va a comenzar a suceder que porque lo propuso fulano o perencejo, tiene que tener alguna relación con fulano o perencejo. No, entonces estaríamos anulando a alguien que pudiera ser excelente miembro. Pero Reinaldo Pared dijo que la lista de nombres que ellos recibieron fue sugerida por la oposición, que incluye a Julio César Castaño Guzmán como presidente de la Junta, que incluye a Carmen Inver Brugal, que incluye a Henry Mejía y que incluye también al señor Almonte. No sé quién le habrá entregado esa supuesta lista a Reinaldo Pared Pérez, pero el conglomerado de partidos que conjuntamente actúan no ha producido una lista, mucho menos entregarla, porque no la ha creado. Entonces, si otro partido o un individuo lo ha hecho así, que identifique, pero no es el conglomerado de oposición. Ya. Y eso es algo muy claro, ¿eh? Lo digo porque se discutió en un momento determinado esa posibilidad y la decisión, es decir, de ubicar personas
y la decisión fue de no identificar ninguna persona por eso. Porque, por ejemplo, la doctora Inver Brugal. Carmen Inver Brugal. Correcto. Que está incluida junto a Roberto Saladín, Henry Mejía Oviedo y Freddy Almonte, Freddy Bolívar Almonte. Por ejemplo, hay varias personas que pueden ser muy buenas ahí. Muy bien. El problema es que cuando se propone de una manera unilateral y no dentro de un ambiente de consenso y conversación, automáticamente se pueden disparar las sospechas. Y eso no debe ser. Y vuelvo y recaigo en la misma pregunta original. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la razón por la cual no quieren aceptar sentarse a hablar de manera abierta y transparente sobre la composición de eso? ¿Por qué tienen que insistir en hablar en los pasillos, en mandar y traer? No hay necesidad. Esa opacidad que el PLD, el gobierno y el presidente Medina, como su jefe, está propugnando, no le hace un servicio correcto a la democracia. Todo lo contrario. Pero al final el proceso concluye, Luis Miguel, en la designación de nombres. ¿En qué momento es que la oposición y el gobierno van, o el Partido de la Liberación Dominicana, van a decir estos son los nombres? En el momento en que nos sentemos a discutir esos nombres y cualquier otro nombre que pueda surgir en esa discusión. Si hay un interés, como se desprende por esas declaraciones del secretario general del PLD, de hablar y proponer nombres, muy bien, pues vamos a hablar y proponer nombres, pero no en los periódicos. Vamos a hablar y proponer nombres en una mesa de discusión de frente a frente, y lo que resulte de allí va a ser abierto y conocido por todo el público. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Ya. Pero ustedes tendrían como posición, objeción a que Julio César Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Henry Mejía, Carmen Inver y Freddy Bolívar Almonte integren la Junta Central Electoral. Mira, el proceso de designación es tan importante como las personas a designar. Porque el proceso de designación es el que le da legitimidad. Legalidad la tendrá el Senado siempre, porque es quien está llamado a eso. Pero el proceso que se elige y se desarrolle para esa elección de miembros es tan importante como los actores mismos. Por eso que mencionaba hace un momento. Si alguien propone a Fausto Rosario Adames como miembro de la Junta, por ejemplo, bueno, una gran parte de la sociedad va a estar muy contenta. Otra parte de la sociedad va a decir, ¿y quién fue que lo propuso y por qué? ¿Y cuáles son las cosas? Bueno, porque entiende que usted puede tener cierta inclinación hacia una dirección u otra, pero si eso se propone dentro de una mesa en donde es un espacio seguro de conversaciones y para eso se convocó, entonces se hace. Vuelvo y repito y recaigo en el principio, don Fausto. Hay que insistir en que la única razón evidente por la cual no se ha resuelto este tema es porque el PLD ha decidido, al parecer, imponer personas, independientemente de quiénes sean. Y si eso se cumple, y si el PLD toma la decisión unilateral de designar, por ejemplo, los 5 nombres mencionados por Reinaldo Pared, ¿qué haría la oposición? ¿Se opondría? Vamos a evaluar las cosas mientras sucedan. Nosotros somos de opinión, y también tenemos la esperanza, de que así como el Senado pospuso esta semana su decisión, haya espacio de que se produzca esa reunión. Yo estoy seguro que eso se resuelve en menos de 3 días. La reunión entre representantes de la oposición y representantes del PLD y del gobierno, para que allí y también pueden ser incluidos y deben ser incluidos, como se ha dicho, representantes de la sociedad civil, como no, ¿por qué no? También, para que allí se discutan propuestas. Eso, al final del día, tampoco ha habido una respuesta satisfactoria de por qué se han negado a ello. Yeah. Bien, vamos a hacer una última pausa, Luis Miguel, y vamos a hablar entonces del papel que está jugando en este proceso Monseñor Agripino Núñez Collado como el ente de mediación que hasta ahora parece ser que está teniendo muchas dificultades. En un momento retornamos. Luis Miguel, ¿cuál es tu evaluación del papel desempeñado por Agripino Núñez Collado en este
proceso? Mire, don Fausto, Monseñor Agripino es un hombre con demasiada experiencia en estos temas, demasiada experiencia, tal vez la persona con más experiencia en estos temas que tenga nuestro país. Y se sabe que no es una decisión de él está sirviendo de canal o tratando de servir de canal. Es una decisión del presidente de la República. No es cierto que la oposición ha propuesto nombres, no lo ha hecho. Está dispuesto en hacerlo en unas reuniones para esos fines, con el gobierno. No es cierto que la oposición no ha querido dialogar sobre eso, todo lo contrario, hemos venido reiterando nuestra intención, nuestro interés de que nos sentemos a dialogar sobre eso. Entonces, también sí es cierto que el gobierno controla mayoritariamente los medios de comunicación y por lo tanto tiene un poder de designar agendas y establecer relatos. Agripino es funcionario del gobierno porque es el coordinador del Consejo Económico y Social. ¿O del Estado? Del Estado, por supuesto. Bueno, sí, pero esas son las atribuciones de su función en ese organismo. Sí. Esa es la realidad. No solamente en nuestro país existe ese tipo de organismos, sino en otros países, y la función esencial es esa. El problema no lo veo yo en cuanto a si está haciendo o no está haciendo su labor Monseñor Agripino Núñez Collado. El problema es que aunque él esté tratando de hacer su labor, si la decisión de quien tiene el poder de decidir, porque así es la realidad hoy día política, es de no sentarse a dialogar, ¿qué puede él hacer? Para mí está quedando muy clara más o menos la estrategia que se ha seguido hasta este momento. El Senado de la República aparentemente va a tomar una decisión unilateral, tal vez me equivoco, y cambia. Ojalá. El fin de semana y los próximos días hasta el miércoles hay una reunión, como tú dices, y se puede arreglar el asunto. Pero si el Senado toma la decisión, lo que va a decir el gobierno y el PLD es que la oposición no quiso, que se retiró de la mesa del diálogo, que la oposición dijo que no entregaría nombres, entregó unos nombres, se le tomaron en cuenta esos nombres y cuando se hizo la preselección, ellos la rechazaron. Eso es perfectamente posible que sea la estrategia del PLD y como decía hace un momento, todo el país sabe el control mediático que tiene el gobierno y el PLD, pero para bien o para mal, esa no es la realidad. La realidad es que hemos insistido en que se produzca esa conversación, se presente esa mesa de diálogo y allí se hablen de diferentes propuestas. Hemos insistido eso. También es falso que hayamos propuesto personas, no lo hemos hecho, por lo mismo que acabamos de tratar. Si proponemos personas de manera unilateral sin que se produzca esa mesa de diálogo, vamos a estar haciéndole un flaco servicio. Pero ustedes como oposición han discutido escenarios. Y si el escenario que se da como que el PLD toma la decisión y el Senado designa unilateralmente a la Junta, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Hacia dónde va la oposición? Mire, don Fausto, como usted decía, es muy probable que ese sea el resultado. De hecho, el país estaba ya resignado en parte, una parte del país, a que ese resultado se hubiese producido en esta semana. Exactamente, el miércoles. Hace 2 días, exacto. No se produjo. Nosotros entendemos que parte de la razón por la cual no se produjo es porque hemos estado insistiendo, hemos estado empujando, hemos estado presionando para que se hagan las cosas de manera correcta y transparente. Nosotros queremos insistir en que eso es posible y queremos mantenernos en ese carril. Sí, pero en el caso de que no fuera posible, mi pregunta es ¿qué va a hacer la oposición? ¿Rechazar la Junta? Habrá que ver cuál es la forma en que se tomó y las decisiones. Si yo ahora le digo a usted qué sucedería y no sucede así, y además es un trabajo de coordinación, tendremos que discutirlo. Pero no lo han discutido en la oposición. Ustedes no han visto este escenario. Bueno, entonces nuestros planes va a ser salir a la calle, protestas, obviamente, organizar. Todas esas son opciones y todas están sobre la mesa. Lo que nosotros no queremos es utilizar eso como una herramienta de negociación, porque no se está para repartir ni para negociar. Lo que estamos tratando de insistir y concentrarnos es en la razonabilidad de nuestras propuestas. Y nuestra propuesta es, vuelvo y repito,
que se plantee una mesa de diálogo para tratar la composición de los miembros de la Junta Central Electoral y que allí participen los partidos y inclusive también la sociedad civil. Si eso no se produce, como usted señala, habrá que ver qué es lo que se produce y cómo se produce. Porque igual, entendíamos que para esta fecha esa iba a ser la realidad y no lo es. Vamos a esperar. Debemos tener algo de fe. Y fe en nuestros propios trabajos y también, como dije hace un momento, reconocer, porque no se puede ser cicatero, me enseñaron a mí. Hay que reconocer una decisión correcta que tomó el Senado de la República en posponer eso. Posponer la fecha. La razón, eso no es la discusión. Bien, se pospuso, qué bueno, inteligente decisión. Aprovechemos esa posposición para sentarnos a dialogar y estamos seguros que más rápido de lo que la gente puede pensar van a aparecer las 5 personas y van a integrar esa Junta Central Electoral. Bueno, vamos a esperar. Ojalá hay 5 días todavía de aquí al próximo miércoles para que se tome una decisión y que la oposición y el gobierno puedan buscar algún modo de dialogar. Ojalá que se dé el diálogo. Es nuestro deseo y sería un triunfo de Monseñor Agripino Núñez Collado. Así lo es, así es. Sí. Y del país. Que también está como terminando una vida dedicada a la concertación y este es uno de los desafíos más importantes. Aparte de que hay otros temas de agenda entre el gobierno y la oposición, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, claro, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de lo del Tribunal Superior Electoral, correcto, que está ahí pendiente, y las leyes de partidos políticos y la ley electoral, que son temas muy relevantes para lo que viene en el país entre el 2016 y el 2020. Muchas gracias a Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Se está estrenando como secretario general hace apenas unas semanas que fue designado en esta posición, aparte de Rafael Gamundi Cordero, que fue designado presidente de esta organización luego del fallecimiento del creador, fundador de ese partido, el licenciado Atuey de Camps, a quien todos recordamos con muchísimo afecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía.